Preparamos un tema maravilloso. Pero primero doy un anuncio. Ahorita que venía, en el caminito hay mucho vidrio. Traté de moverlo, pero para los niños, para que tengan cuidado y no los vayan a dejar salir corriendo y de pronto se caigan y se entierren algún vidrio. ¿Ok? Papás, tíos, abuelitos, atentos, por favor. Hay mucho vidrio ahí tirado. Hoy no está la pastora Elsa. No sé si ella se quiera quedar acá o quiera ir a la sala cuna. Ok, ¿quieres llevarlo a la sala cuna al niño o se queda acá? Ok. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, un día súper asoleado, súper delicioso, Señor, donde tú pusiste el querer como el hacer, Padre, para que cada una de nosotras estuviera aquí. Tú tienes algo especial para cada uno de los que llegaron, Padre. Y yo te pido que seas tú revelándoles, Señor, mostrándoles, hablándole a cada uno de ellos, Señor, de todo el aderezo que tienes para ellos, Señor, de todo lo maravilloso que tú quieres sembrar hoy en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por permitirme llevar esta palabra. Te pido que me uses de una forma especial porque yo no me muevo por mí. Yo me muevo por ti, Padre Santo. Yo te sirvo a ti, Señor, y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea de bendición y no de maldición, Padre. Y que todo esto quede sembrado, Señor, como la raíz de un árbol frondoso, mi amado Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy se llama Dios nos está preparando para la victoria. ¿Quién la quiere? Amén. Yo también la quiero. Amén. Entonces vamos a usar varios versículos, pero el base hoy es el 1 de Samuel 17:45. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Quién conoce a David? Es chévere, ¿sí o no? La historia de él es maravillosa. Dice la palabra que es un hombre con el corazón muy parecido al del Señor. Amén. Pero ese hombre tuvo muchos errores como todos nosotros. Pero ¿qué hacía David? Tenía la entereza de ir y postrarse delante de la presencia del Señor a pedir perdón cada que él se equivocaba. ¿Y adivinen qué? El Señor volvía y lo levantaba. ¿Por qué? Por ser humilde, por ser agradecido y por saber que la gloria no es de Él, sino del Señor. Porque nosotros nos levantamos, caminamos, trabajamos, nos movemos, nos alimentamos, todo por la gloria del Padre. Amén. No es porque nosotros dijimos, levantemos esta mano o hoy nos levantamos. No, es porque el Señor nos dio el privilegio de hacerlo. Amén. Entonces nosotros vivimos bajo ese privilegio. Todos nos maravillamos cada que leemos en la Biblia las grandes victorias que nos muestra. Nos emociona ver a Moisés abrir el Mar Rojo, ver a Josué conquistar Jericó, ver a Daniel salir ileso del foso de los leones y a David derrotar a Goliat. Amén. Sin embargo, casi nunca pensamos en todo lo que ocurrió antes de cada uno de esos momentos. Detrás de cada gran victoria hubo años de preparación silenciosa, no de nosotras, sino del Señor. Lo que el pueblo celebró en un solo día fue el resultado de un proceso que Dios había desarrollado durante mucho tiempo. Así es cuando venimos al Señor. Venimos llenos de pecado, venimos llenos de rabia, venimos llenos de enojo, venimos con muchas dificultades, con muchas carencias. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Nos empieza a preparar. Y entonces, ¿qué pasamos? Un proceso. A veces el proceso es más largo, a veces es más corto. Hay unos que adquieren la salvación y dicen, yo quiero el cambio, y el cambio fue como decir, dar la vuelta así y purulún, estoy cambiado.
y dejé lo que me gustaba antes, y entonces yo voy a empezar a leer la palabra, y entonces yo voy a obedecer, y yo me voy a basar solamente en lo que el Señor a mí me diga, me enseñe y me instruya en base a la palabra. ¿Cuál es la palabra? La Biblia. Amén. Mientras que otros nos demoramos un poquito más. ¿Por qué? Porque somos necios, porque todavía traemos orgullo, porque no hemos podido dejar allí en la cruz del Calvario, donde el Señor murió por los pecados nuestros, no hemos podido dejar todo lo que nos ha mantenido atados, ¿sí? Sino que lo vamos soltando poco a poco. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el conocimiento, porque a veces todavía no tenemos el discernimiento, y otros a veces porque no tenemos la sabiduría para entenderlo. Amén. Pero a todos nos toca un proceso y a todos nos da la victoria de acuerdo a nuestra obediencia. Nosotros hacemos una petición y a veces queremos que sea, ¡pum!, cerramos los ojos, abrimos los ojos y la petición está dada. No. El Señor primero trabaja con nosotros. ¿Que nos la va a dar? Sí. Si Él ve que esa petición es agradable, buena y perfecta para cada uno de nosotros. Si esos son los planes buenos que Él tiene para la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza deseamos a veces cosas que no son del Señor. Y nos quedamos estancados en esas cosas. Pero como es el Señor, como es el que nos creó, como fue el que sembró la semillita aquí en el vientre de nuestra madre y conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros detalles más silenciosos, más pequeños. Fue el que nos dijo y nos creó sin pecado, sin mancha, y fue el que nos dijo: yo quiero que seas así. Que en el camino, por necios, nos vamos cruzando calles, a veces nos enredamos en vidrios, como dije yo ahora, a veces nos enredamos con matas bien filosas, porque ¿qué? No queremos hacer la voluntad del Señor. Pero ahí está Él esperando que lleguemos a Él, que lleguemos con un corazón contrito y humillado para Él podernos levantar y darnos esa victoria que todos estamos clamando por ella. Amén. Si estoy hablando muy rápido, me dicen. Porque nosotros, así como nos emocionamos en la palabra cuando vemos cada una de esas batallas ganadas, oramos por una familia restaurada, un ministerio fructífero, un mejor trabajo o el cumplimiento de una promesa. Pero cuando la respuesta tarda, pensamos que Dios guarda silencio. Decimos que Dios se nos olvidó de nosotros. ¿Quién sabe dónde estará, pero que no me mira a mí? Porque yo sufro tanto. ¿Qué penalidad tengo yo? ¿Qué estoy pagando? Decimos en nuestra naturaleza humana. Pero el Señor ya escuchó cada uno de nuestras peticiones, cada uno de nuestros deseos, cada uno de nuestros clamores. Él ya los tiene ahí. Simplemente que es en el tiempo de Él y no en el nuestro. Amén. Dios continúa trabajando. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces Él no dice en su palabra que es a unos, ¿no? Él dice dice que ayuda todas las cosas para bien a los que lo aman. Amén. Y esto es un llamado de acuerdo a su propósito. Observe que Pablo no dice que todas las cosas sean buenas. Yo siempre me acuerdo, cada que yo tenía un tropiezo, siempre me acordaba de un versículo que dice: en el mundo tendréis aflicciones. Él nunca dijo que nosotros no íbamos a tener problemas. Él nunca dijo que nosotros no íbamos a llorar. Él nunca dijo que no nos íbamos a equivocar. Él dijo: tendrán aflicciones, y ahí va todo esto. ¿Pero qué dijo? No se preocupen. Yo vencí al mundo. Y cuando uno se apodera de todas esas promesas, el camino es más fácil, el camino es más corto. Y dejamos de sufrir tanto. Seamos obedientes. Yo soy necia, todavía soy necia. Pero tengo algo a mi favor. Yo soy obediente. Y no importa si estoy de acuerdo o no, yo soy obediente.
A veces digo, es que no, y me dicen, te lo estoy diciendo, que lo debes de hacer. Y yo soy obediente. ¿Por qué? Porque mi máxima autoridad está allá. Pero el Señor pone autoridades aquí en la tierra y nosotros nos debemos someter a esas autoridades. ¿Sí? Amén. Amén. Yo espero que me estén entendiendo, porque es que esta palabra es muy, muy, muy bonita. Existen pruebas perdidas y momentos difíciles que jamás consideraríamos buenos. Sin embargo, Dios tiene el poder de utilizar incluso esas circunstancias para formar nuestro carácter y conducirnos hacia su propósito. Eso ocurrió con David. Mientras cuidaba las ovejas de su padre, nadie imaginaba que Dios estaba formando al futuro rey de Israel. Y siempre decían, es que él era un cuidador de ovejas. Pero nadie pensaba en lo que pasaba él en la noche. Nadie se imaginaba que él había tenido que pelear con leones, que él había tenido que pelear con osos. Y el Señor los había librado de todo eso, porque lo estaba preparando. Amén. El papá hablaba súper orgulloso de sus otros hijos. Y el hijo menor, él se va y cuida las ovejas, como si fuera algo mínimo. Pero miren, el Señor lo eligió a él para que él fuera el futuro rey de Israel, al que cuidaba las ovejas, al que nadie miraba, al chiquito, al delgadito. ¿Sí? El Señor puso sus ojos en él y lo preparó. Tuvo batallas muy impresionantes con animales que nosotros nunca nos llegaríamos a imaginar. Es más, yo no quiero ni que se me acerquen. Yo los veo de lejitos. Por eso yo no me atrevo a ir a un safari, porque a mí me da pánico. ¿Sí? Entonces imagínense a David bien escuincle, bien delgaditico, bien así, como que no parece nada, y ganándole la batalla a un oso, ganándole la batalla a un león. Wow, algo maravilloso. Pero esto solo lo hace posible el Señor. Amén, cuando nos está preparando. Yo siempre les digo a mis hermanas, cuando el Señor a nosotros nos pone pruebas para que aprendamos de ellas. No nos pone pruebas porque nos odie o porque nos quiera ver patinando. Él nos pone pruebas, nos saca de ellas, pero debemos de salir de ahí más fuertes. Amén. Y estar y seguir atentos y seguir trabajando en la prueba, porque nunca sabemos cuándo vamos a hacer el testimonio para otra persona que vivió exactamente lo mismo, y nosotras nos vamos a parar y decir, no se preocupe, yo lo viví. Pero yo le doy la seguridad que ese Dios al que yo le sirvo me sacó de ella. Y no me sacó igual, me sacó restaurada, me sacó diferente, me sacó en victoria. Porque es que las pruebas no son porque, el Señor quiso ponernos la prueba, porque es que no nos miró y bonito. No, Él nos pone las pruebas para que cuando llegue otra, sepamos cómo afrontarlas. Amén. Amén. Que no se nos olvide el día difícil. Y volvamos y digamos fanfarronadas o hagamos cosas que no son, que la tengamos presente para que cuando llegue el día malo nosotros sepamos cómo afrontarlo. Amén. Porque Él nos da la victoria, pero nosotros tenemos que estar listos para ella. Amén. Cada prueba fortalece la fe, cada responsabilidad forma el carácter, cada acto de obediencia prepara el siguiente paso dentro de su voluntad. Así que yo les digo a todos, muchachos, nosotros corremos retiros de mujeres y de varones aquí. Y cuando a ustedes les inviten a servir, ustedes levanten su mano. No porque diga, ahí viene ya a decírmela, bueno, yo la levanto antes de que ella venga. No, por convicción. Y volvamos a cuando el Señor nos sacó de donde estábamos y alguien en ese retiro se ofreció para servir para mí. ¿Sí? Entonces seamos obedientes. Si a nosotros se nos dice, ustedes, por favor den la bienvenida, les toca la bienvenida. O ¿por qué no dan diezmos y ofrendas? Pero mira, en el altar nos paramos bien vestidos. Porque cuando nosotros vamos para una fiesta, nos ponemos nuestro mejor atuendo, pagamos hasta porque nos peinen, nos hagan el maquillaje y no pasó nada y llegamos regias a donde teníamos que ir.
Pero cuando venimos a la casa del Señor, creemos que podemos venir de cualquier manera. Y es a quien nosotros debemos la honra y la gloria de todo lo que nosotros somos. Por eso debemos venir bien, con excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros, Él nos creó. Él es el que nos da todo. Toda buena dádiva viene de Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacerlo gozoso. A veces les decimos, el cuello está como chueco. Se molestan. Y dicen, no vuelvo a hacerlo. ¿Y qué se hace? Se están perdiendo del proceso que el Señor quiere con cada uno de nosotros. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Porque cuando Él nos entrega la victoria es algo maravilloso. Y vienen cambios maravillosos en la vida de nosotros y en la vida de las otras personas a quien les vamos a llevar ese cambio, de las que vamos a ser canales de bendición, porque el cambio lo lleva el Señor, pero Él nos usa a nosotros para poder llevarles la palabra, llevarles el momento de aliento, llevarles el testimonio nuestro para ser canal de bendición. Amén. Eso quede bien claro. Nosotros no lo hacemos, lo hace el Señor. Amén. Por eso la pregunta que guiará esta enseñanza no es únicamente cómo vencer los gigantes de la vida. La verdadera pregunta es, ¿qué hace Dios en nosotros antes de concedernos una gran victoria? Responder correctamente esa pregunta transformará nuestra manera de interpretar los procesos que hoy estamos viviendo. La historia de David y Goliat puede presentarse como el relato de un joven valiente que derrotó a un gigante. Sin embargo, cuando estudiamos cuidadosamente el pasaje, descubrimos que el protagonista principal no es David, sino Dios. Israel permaneció 40 días escuchando las amenazas de Goliat. Yo creo que ustedes lo han leído. Es bien interesante. Él se mofaba. Él decía que él con su fuerza podía ganarle a todo el ejército de Israel. Porque él se mofaba de su fuerza, de su grandeza, de todo, Goliat. Y él nunca se imaginó que iba a llegar un hombre pequeño, un hombre que no estaba ni en el ejército, un hombre que quisieron poner la armadura y todo el uniforme, digámoslo así, para que fuera a pelear, porque ninguno estaba convencido de que fuera a ganar. Y sin embargo él dijo, yo no sé caminar con esto, a mí déjenme, que yo tengo aquí esto. Y era, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman en cada uno de sus países? Resortera, nosotros le llamamos cauchera, ¿sí? La que se pone una piedrita y se lanza. Gomera. Okay. Algo tan sencillo, algo que les dejamos a los niños que jueguen con ellos, imagínense, porque todos los niños juegan con eso. ¿Y con qué derrotó David a Goliat? Con eso. ¿Y con qué más? Con el respaldo del Señor sobre él. Amén. Eso es lo que queremos que hoy entiendan. El gigante no solo imponía por su tamaño, sino por el temor que producía. El ejército de Israel estaba paralizado porque había permitido que el miedo ocupara el lugar de la fe. En ese escenario aparece David. No llega buscando reconocimiento ni un lugar de honor. Llega obedeciendo las instrucciones de su padre de llevar alimento a sus hermanos, porque tenía 2 o 3 hermanos en el ejército de Saúl. Y entonces el papá les dice, ve y averigua a ver cómo están, pero asegúrate que sepas cómo están tus hermanos y les lleva comida en ese momento. Amén, para los que no lo hayan de pronto leído. David percibía algo mucho más grave. Aquel hombre estaba desafiando al Dios viviente. Por eso respondió en 1 Samuel 17:45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Amén. ¿Sí ven? Con leer la palabra nosotros nos podemos armar. Con eso nosotros podemos derribar cualquier muro, cualquier gigante.
cualquier diablo, cualquier persona que sea usada por el enemigo para venir a hacernos daño. Amén. Amén. Fue una confrontación entre la confianza en los recursos humanos y la confianza absoluta de Dios. David no improvisó aquella fe en el valle de Ela. La llevó consigo porque Dios la había formado durante años en el campo de Belén. ¿Y cómo la había formado? Cuando lo había preparado para la batalla, cuando no había permitido que sus ovejas fueran devoradas por animales. Amén. Porque Él le dio esas batallas a él. Con este fundamento bíblico comprendemos que las grandes victorias nunca comienzan en el campo de batalla, comienzan mucho antes, cuando Dios trabaja silenciosamente en el corazón de quienes ha decidido usar. Y vamos a nombrar 4 puntos muy importantes. Primero, Dios prepara a sus siervos antes de concederles la victoria. Él no los puede mandar sin preparar porque sabe que van a perder la batalla. Entonces el Señor se encarga de prepararnos a cada uno de nosotros. Primera de Samuel 17, 34 al 37. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Está escrito, no lo estoy leyendo yo, está escrito en la palabra. Entonces él tenía la confianza que así como lo había liberado en esas batallas, cuando él cuidaba de noche las ovejas, él lo iba a liberar de Goliat. Amén. ¿Y por qué quería el Señor también eso? Para que el pueblo lo viera. Cuando Saúl dudó de David, esto no habló de su habilidad con la honda ni de su capacidad física. Recordó cómo Dios lo había librado del león y del oso mientras cuidaba las ovejas de su padre. Aquellas experiencias parecían insignificantes. Sin embargo, era precisamente la escuela donde Dios estaba formando al futuro rey de Israel. No estaba formando cualquier persona. Estamos hablando de David, el rey de Israel. Amén. Cada noche de vigilancia, cada responsabilidad, cada peligro, cada victoria silenciosa, todo estaba preparando el momento en que enfrentaría a Goliat. José fue preparado antes de gobernar Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de dirigir a Israel. Los discípulos caminaron años con Jesús antes de anunciar el evangelio. Y aún nuestro Señor Jesucristo vivió cerca de 30 años en Nazaret antes de comenzar su ministerio público. Dios nunca improvisa a sus siervos. Primero forma el carácter y después confía la misión. ¿Quién está listo para seguir las misiones del Señor? Amén. Pero yo quiero convicción. Amén. Yo les digo que uno no se mueve por emoción, uno se mueve por convicción con el Señor. Amén. Para que esto no sea algo pasajero, sino que esto sea duradero. Amén. Para podernos aferrar a lo más maravilloso que Él nos da, que es la vida eterna. Amén. Vivimos en una cultura que busca resultados inmediatos. Queremos respuestas rápidas, reconocimientos visibles y éxitos instantáneos. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Él está más interesado en formar nuestro carácter que en acelerar nuestro éxito. Quizás hoy tú también te encuentres en esa etapa de preparación. Tal vez desempeñas una labor que pocos reconocen. Sirves fielmente en aquello que parece pequeño o atraviesas una prueba cuyo propósito todavía no entiendes. Cuando nosotras nos preparamos para los retiros, y yo hablo del retiro de mujeres porque soy mujer, siempre les decimos, no importa si a ustedes les toca la cocina, o no importa si a ustedes les toca lavar los baños, o no lavar, sino mantener limpio, recogido, porque hay personas que se encargan de eso. Para el Señor, cualquier labor tiene el mismo significado. Amén. No importa si solamente, como dicen ustedes, se paró aquí a leer la bienvenida. Para Él eso es maravilloso. Y no sabe cómo se goza
cuando los ve sirviendo. No sabe cómo se goza cuando ven ustedes una cara con una sonrisa contestando sí y amén. No cuando dicen, voy a pensarlo, es que me da miedo, ay, es que no sé. No, al Señor le gustan los valientes. Amén. Porque nosotros tuvimos a Jesucristo que fue muy valiente. Él sabía por todo lo que iba a pasar, pero no le importó porque lo hizo por amor a nosotros y por obediencia a su Padre. Amén. Amén. Les voy a dar una ilustración. Un violinista profesional puede ofrecer un concierto extraordinario durante apenas una hora. El público aplaude lo que escucha esa noche, pero muy pocos conocen las miles de horas de práctica silenciosa que hicieron posible esa presentación. Así también obra el Señor. Las grandes victorias públicas casi siempre nacen de una larga preparación privada. Cuando aquí se paran los músicos a adorar al Señor, ellos tienen reuniones de preparación. Ellos no llegaron aquí a preguntarle al pastor José a Silvia, ¿y qué cantamos? ¿Y hoy qué hacemos? ¿Y cómo nos paramos? No, hay una preparación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y entonces ellos vienen, se preparan, se alistan, practican. ¿Y qué hacen? Vienen y lo hacen de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque lo hacen con amor, porque lo hacen por obediencia al Señor, porque lo hacen por amor a ustedes y a nosotros para que todo salga bien. Amén. Frase de impacto. Dios prepara en lo secreto a quienes usará en público. Segundo punto, Dios nos enseña a depender de su poder y no del nuestro. Primera de Samuel 17:45. Estamos hablando del mismo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy en contra de ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Quién era el filisteo? ¿Cómo? Amén. Ahí están atentos. Después de años de preparación llegó el momento decisivo para David. David tenía frente a sí al guerrero más temido de su tiempo. Goliat era un soldado experimentado, protegido por una pesada armadura y equipado con armas muy superiores a las de aquel joven pastor. Sin embargo, David entendía que la verdadera batalla no dependía del armamento, sino de la confianza puesta en su Creador. Amén. Antes de salir al combate ocurrió un detalle muy significativo. Saúl intentó vestir a David con su armadura. Humanamente eso parecía ser lo más acertado, que lo cubrieran, que le pusieran la armadura, que le dieran un arma, ¿sí? Pero el Señor tenía otros planes. Su confianza no descansaba en el bronce, ni en una espada, ni en una armadura. Descansaba únicamente en el Señor. Por eso pudo declarar, yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. En la Biblia el nombre representa la autoridad, el carácter y el poder de la persona. David estaba afirmando que no peleaba en representación propia, sino bajo la autoridad de Dios, soberano que gobierna sobre todas las cosas. Ese mismo principio recorre toda la historia de la redención. Moisés no abrió el mar rojo por su capacidad, fue Dios quien abrió camino donde no existía. Josué no conquistó Jericó por una estrategia militar, fue Dios quien entregó la ciudad. Entonces debemos de tener todo bien claro, no es nuestro esfuerzo, es el cumplimiento del Señor en cada una de las cosas que tiene para nosotros. Amén. Gedeón venció con solo 300 hombres para que Israel comprendiera que la victoria pertenecía al Señor. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor vivió en absoluta dependencia del Padre.
Él mismo declaró en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. Y mire que nuestra naturaleza humana, yo siempre les digo a los papás y a las mamás, atentos a lo que dicen y a lo que hacen, porque sus hijos ven todo. Y ellos todavía no distinguen si lo que ustedes dijeron o lo que ustedes hicieron era bueno o malo. Ellos simplemente lo van a repetir. Entonces, atentos, y a las que se van a casar y van a tener hijos, atentas también, porque debemos de ser muy buen ejemplo para ellos. Nosotros debemos de rescatar nuestras generaciones, debemos de limpiarlas. Y eso también nos lo manda el Señor, porque es que los hijos son responsabilidad que Él nos da a nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que un día darle cuentas al Señor de lo que hicimos con ellos. Amén. Toda su vida fue una demostración de obediencia y dependencia, incluso en Getsemaní, y en la cruz permaneció sometido a la voluntad del Padre. Nosotros también a diario enfrentamos gigantes, luchamos contra enfermedades, atravesamos problemas económicos, vivimos conflictos familiares, tenemos pérdidas muy valiosas en nuestras vidas, tenemos incertidumbre con respecto al futuro. La pregunta no es si tendremos batallas, la verdadera pregunta es, ¿dónde hemos puesto nuestra confianza? Amén. ¿Y qué les puedo decir yo que fui a mi examen anual médico? Yo iba tranquila porque pues yo decía que no me dolía nada. Me mandaron exámenes de todo. Y lo primero que me llaman muy asustada mi doctora es, te voy a mandar un ultrasonido al hígado porque lo veo grande y no me gusta lo que yo veo. Yo tenía dos opciones, o ponerme a llorar porque me pude imaginar que era un cáncer o que era algo fuerte, o ponerme a orar y decirle al Señor, yo te pertenezco, yo estoy en tus manos y tú sabrás qué haces con tu hija. Y yo declaro en el nombre de ese Dios que yo le sirvo, que yo estoy sana. Amén. Y eso fue lo que hice. Cuando yo les dije a las personas más cercanas a mí, hubo miedo, porque también me hicieron una biopsia por algo que me da y me mandan de todo y tampoco me cura. Entonces eran ya dos cositas que tenían como perturbado a las personas más cercanas a mí. Pero mientras ellos estaban perturbados, estaban impacientes, estaban conmocionados, yo estaba tranquila. ¿Por qué? Porque la victoria me la da el Señor. Amén. Y tengo que decirles que me la dio, porque no me salió nada. Si me salió el hígado un poco graso, tengo que comer mejor, pero eso depende de mí. Amén. Pero todo lo demás salió negativo. Y entonces, ¿a quién le doy la gloria y la honra? Al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo hace por bien de sus hijos. Amén. Amén. Gedeón venció, bueno, esto ya lo leímos. Muchas veces intentamos resolver los problemas únicamente con nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nuestros contactos o nuestros recursos económicos. Todo eso es útil, pero nunca debe ocupar el lugar que pertenece solamente al Señor. Cuando yo empecé a servir en esta iglesia, yo sí me preparé, pero me preparé porque el Señor me lo dijo. Entonces, ¿qué hice yo para prepararme? Yo conseguí contactos de hospitales, yo conseguí contactos de sitios donde daban alimentos, yo conseguí contactos de sitios donde daban trabajo, conseguí contactos de abogados que podían ayudar con problemas de inmigración, conseguí contactos con todo lo que se puede representar ahí, pero porque el Señor un día me dijo, prepárate. Y yo lo hice. Y a mí me da risa porque tengo una hermana muy amada, o más de una, que siempre dice, me falta esto. Llamemos a Lucía, porque ella tiene el dato de eso. Pero no es porque yo lo pensé, fue porque el Señor lo puso en mi corazón.
para que yo con este liderazgo pudiera ser útil para las personas que llegaron. Amén. ¿Y por qué me preparó? Porque solo él sabía lo que iba a pasar con la gente de Venezuela y de Colombia, porque llegó mucha gente de Colombia también. Entonces cuando llegaron, que no sabían para dónde moverse, que no tenían dinero, que no tenían comida, entonces nosotros teníamos una respuesta a cada una de esas preguntas. Amén. Entonces el Señor nos prepara. El Señor tiene destinado un don, tiene destinado un puesto para cada uno de nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escucharlo. ¿Y qué? Y obedecerlo, para que Él nos pueda usar y para que nosotros podamos seguir creciendo en Él. Amén. Porque cada paso que damos, el Señor se contenta con eso. Porque cada paso que avanzamos, miramos para acá, miramos para allá, y alguien necesitó que ese paso que nosotros avanzamos era lo que esa persona necesitaba, y nosotras pudimos decirle: tengo la información, tengo el dato, tengo la ayuda. Amén. Volvámonos a este tipo de personas. ¿Sí? Por ejemplo, ahora me dijeron que va a haber un curso de CPR, creo, el 25 aquí. ¿Sí? Entonces dice el pastor: ¿será que pueden venir 5 personas que puedan tomarlo? Les vamos a dar certificación, esto y esto. Y dije yo: oh sí, aquí hay 2 chicas que estudian medicina y podrían venir. Pero, ¿qué hago yo? Yo le dije a él, pero espere, yo lo consulto con los pastores principales a ver si ellos están de acuerdo con que hayan 5 personas que tomen ese curso. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un rango, y porque así como el primer rango se llama Dios, entonces seguimos en los rangos y nos sometemos a esos rangos. Amén. Amén. Cuando nuestra seguridad descansa en nosotros mismos, tarde o temprano aparecerá el temor. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, aprendemos a caminar en paz, aun cuando las circunstancias todavía no cambian. La fe no consiste en negar la realidad, consiste en mirar la realidad desde la perspectiva de Dios. ¿Qué hacemos cuando nosotros caminamos con un niño pequeño y vamos a atravesar esa calle que es bien congestionada? Nosotros no le decimos: vaya y cruce como pueda, ¿no es cierto que no? Nosotros le tomamos la mano y esperamos a que cambie el semáforo y salga el muñequito que dice que podemos pasar, pero agarradito de la mano, porque con un niño nunca sabemos. ¿Y cómo va el niño? Seguro. ¿Por qué? Porque la autoridad es el que lo lleva seguro. Amén. Él no, porque si nosotros lo soltamos, él va a salir para un lado, para el otro, para cualquier lado, y puede ocurrir un accidente. Pero como nosotros somos las personas de autoridad, las personas maduras, lo primero que hacemos es agarrarlos para que no vaya a pasar nada malo, y después nosotros tengamos que decir por qué. Amén. Así ocurre con el creyente. Nuestra paz no depende de comprender todo lo que sucede. Nuestra paz depende de saber quién dirige nuestros pasos. Frase de impacto: la verdadera victoria comienza cuando termina nuestra autosuficiencia. Tercero, Dios usa cada batalla para cumplir su propósito en nosotros. Primera de Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Si Él lo dice, es verdad. Así debemos de ser nosotros. Si el Señor lo dice, es verdad. Si lo dice el hombre, pongámoslo en duda. Amén. Amén. Hasta este momento hemos visto que Dios preparó a David durante años y le enseñó a depender completamente de su poder. Sin embargo, todavía queda una pregunta fundamental: ¿por qué Dios permitió que existiera Goliat? Si el Señor es todopoderoso, ¿por qué no eliminó al gigante antes de que apareciera? ¿Por qué permitió que Israel soportara 40 días de temor antes de intervenir? ¿Qué pensarían ustedes?
porque Dios tiene un propósito con cada situación. El Señor no estaba simplemente resolviendo un problema militar, estaba manifestando su gloria delante de toda la nación. Amén. Cuando David llegó al valle de Ela, todos pensaban que el problema era Goliat, pero desde la perspectiva divina, el gigante era el escenario donde Dios revelaría su poder y daría a conocer públicamente al hombre que había escogido para reinar sobre Israel. Lo que para el pueblo era una crisis, para Dios era una oportunidad. Amén. Alguien que abra, que llegó la pizza de los niños, por favor. Era una oportunidad. Amén. Entonces vamos entendiendo, ¿no? ¿Sí lo vamos entendiendo? Ahora les voy a preguntar. Y usted me dice, mira. Por eso David declaró con absoluta convicción: y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla. David comprendía que aquella batalla nunca había pertenecido realmente a él ni a Goliat. La batalla pertenecía al Señor. Él quería manifestarse para que el pueblo supiera de su gran poder. Y cuando una batalla pertenece al Señor, el propósito principal deja de ser simplemente derrotar al enemigo. El verdadero propósito es glorificar el nombre de Dios. Amén. Esa verdad transforma completamente nuestra manera de interpretar las pruebas. Con frecuencia preguntamos: Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero de pronto la pregunta correcta sería: Señor, ¿qué estás formando en mí por medio de esta prueba? Porque Dios nunca obra sin propósito. Nada llega por accidente a la vida de sus hijos. Nada escapa a su soberanía. Pero nosotros seguimos en la misma queja. Dios se olvidó de mí. ¿Y Dios dónde está? ¿Y por qué yo pasé por esto? ¿Por qué si yo soy tan bueno? Yo no hago nada malo. Yo voy los domingos a la iglesia. Pero vamos saliendo de aquí, todavía no hemos salido del edificio y ya estamos diciendo cosas que no le agradan al Señor. O estamos pensando cosas que no son agradables al Señor. Tengan en cuenta, el Señor conoce hasta el más mínimo de nuestros pensamientos. Amén. Nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Amén. Por eso Pablo afirma en Romanos 8:28: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Observe que Pablo dice todas las cosas: las alegrías, las lágrimas, los éxitos, los fracasos, las puertas abiertas, las puertas cerradas, las victorias y también las pruebas. Por eso yo siempre me voy a ese mismo versículo. En el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo vencí al mundo. Amén. Y siempre me pego. Yo tengo mis 3 o 4 versículos de los que yo vivo agarrada y no me suelto. Y el Señor siempre me responde. Amén. Todo queda bajo el gobierno soberano de Dios cuando pertenecemos a Él. Eso no significa que todo sea bueno. El sufrimiento sigue siendo doloroso. El pecado continúa siendo pecado. Pero nuestro Dios es tan grande que puede tomar incluso aquello que parecía destruirnos y convertirlo en instrumento para cumplir sus propósitos. Génesis 50:20. José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Qué hicieron los hermanos de José con él? Lo vendieron. Le tenían envidia. Era el hijo preferido. Pero ¿qué pasó? El Señor lo preparó de una forma especial. Lo tenía como su hijo amado. Lo preparó, lo llevó a cosas maravillosas. Lo preparó para que estuviera al lado del faraón. Y les dio de comer a esos que lo vendieron, a esos que no tuvieron piedad de él. Pero el Señor preparó el corazón de José. Amén. Y esto es lo que a mí me parece más maravilloso.
cómo el Señor nos prepara para que dejemos atrás lo que nos hizo el papá, lo que nos hizo la mamá, lo que nos hizo el vecino, lo que nos hizo el compañero de trabajo, lo que nos hizo el que nos encontramos aquí, iba Mil y nos tocó frenar en seco. Él nos prepara y transforma ese corazón lleno de rabia, de odio y de rencor en un corazón nuevo, lleno de amor, de capacidad para dar, de capacidad para recibir, de capacidad de ofrendar. Y yo me muevo en eso, muchachos. Perdón por el muchachos, hermanos. Yo me muevo en eso. Yo me quedo con eso. Y no crean que no nos molestamos, claro. Que nos sacan la rabia, claro que sí. Pero lo que ha puesto el Señor en el corazón de nosotros es más fuerte que lo que pone la persona que nos hizo dar rabia. Y por eso, a pesar de los años, seguimos trabajando con esas personas. A pesar de las rabias, a pesar de la discusión, a pesar del disgusto, a pesar de no entender. Y a veces decimos, pero es que nunca va a aprender. Pero tenemos que decir, Señor, perdóname, porque es que no es en el tiempo mío, es en el tuyo. Nosotras solo seguimos trabajando, seguimos orando, seguimos hablando, mandamos un mensaje que de pronto ministre la vida en ese momento. Amén. A veces el Señor nos dice o nos pone la cara de alguien. Mándele un mensajito, porque de pronto ese alguien está esperando una palabra de aliento por una situación que está viviendo. Amén. Muchas veces nosotros tampoco entendemos lo que Dios está haciendo. Una enfermedad, una pérdida, una decepción, un cambio inesperado. Pero el Señor siempre estuvo guiándonos a nosotros para que todo eso se convirtiera en lo contrario. En que la puerta que se abre fue porque la abrió Él y nadie la va a cerrar. En que la bendición que Él tiene para nosotros llega de parte de Él y nadie nos la puede robar. En que el trabajo que Él dijo que era para ti es para ti y nos va a bendecir con ese trabajo. Amén. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en esa victoria, no cuando nosotros decimos es que yo me meto por aquí porque yo me meto por aquí. Y no importa cuántas veces me caigo y me doy y encuentro piedras, pero yo por aquí decidí meterme. No, cuando nosotros decimos, Señor, muéstrame el camino. Señor, muestra qué quieres tú en la vida mía. No importa la condición, no importa la situación. Nos sometemos al que todo lo puede, al que todo lo da y al único que tiene razón de todo lo que existe en el mundo. Porque nosotros no creamos el mundo. ¿Quién lo creó? Dios. Cada detalle, cada flor, cada instrumento, cada cosa que se mueve, lo que no se mueve es elaborada por el Señor. Amén. Y tenemos el privilegio de haber nacido y que Él nos permita movernos en cada una de esas cosas que Él creó para sus hijos. Amén. Otra ilustración. Imaginemos un hermoso tapiz tejido a mano. Si lo observamos por la parte de atrás, veremos únicamente hilos cruzados, nudos y colores sin aparente orden. Parece una obra desordenada, pero el artesano contempla el frente del tapiz y sabe exactamente dónde debe de ir cada hilo para completar el diseño. Así ocurre con nuestra vida. Nosotras muchas veces solo vemos los nudos del presente. Dios ya contempló la obra terminada. Amén. Y sabe perfectamente cómo cada prueba contribuirá a formar el propósito que preparó para nosotros desde el principio. Amén. No importa cuántas veces nos equivoquemos. Volvemos y nos levantamos, sacudimos nuestras rodillas y volvemos y nos levantamos. Porque Él ahí está, Él nunca se va. Y Él nos va a dar la oportunidad para que ya lo acomodemos, para que ya lo arreglemos, para que obtengamos esa victoria que Él quiere darnos. Amén. Frase de impacto. Ninguna batalla es útil cuando Dios dirige tu historia. Cuarto punto. Toda victoria encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo.
Primera de Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? Amén. No de nosotras, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de recorrer la historia de David, podemos pensar que el relato termina cuando Goliat cae derrotado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esta historia apunta más allá de David. No solamente fue una figura, ni fue el gran rey de Israel. Fue una figura que anunciaba la venida del verdadero rey Jesucristo. Cuando Dios levantó a David, no solo estaba preparando un rey para gobernar una nación, estaba preservando el linaje del cual nacería el Mesías prometido. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque es que todo lo que hace Él es perfecto y maravilloso. Por eso, cada vez que leemos la historia de David, debemos dirigir finalmente nuestra mirada hacia Cristo. David fue un rey conforme al corazón de Dios. Cristo es el rey perfecto. David venció a un gigante. Cristo venció el pecado, la muerte y a Satanás. David arriesgó su vida por Israel. Cristo entregó voluntariamente su vida por toda la humanidad. Amén. David utilizó una piedra para derribar al enemigo, pero Cristo utilizó la cruz para derrotar definitivamente al enemigo de nuestras almas. Amén. Mira el sacrificio que hizo el Señor, y aún así dudamos, aún así fallamos, pero no importa. Cristo está ahí para renovarnos de nuevo, para levantarnos y para que sigamos el camino correcto. Amén. Existe un detalle maravilloso en este relato. Cuando David descendió al valle, todo Israel permaneció detrás de él. Ningún soldado peleó junto a David. Un solo hombre representó a toda la nación. Y cuando David obtuvo la victoria, todo el pueblo disfrutó los beneficios de esa victoria. ¿Por qué? Porque ya se había vencido al que les impuso temor. ¿Por cuánto? Por 40 días. Porque ya habían salido corriendo. Porque él ya les había dado la victoria en el que menos confiaban. Amén. Así ocurrió también con Jesucristo. Nosotros jamás habríamos podido vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Nunca habíamos podido derrotar la muerte. Jamás habríamos podido presentarnos justos delante de un Dios santo, si no hubiera sido por la venida del Señor Jesucristo. Amén. Él descendió solo al campo de batalla, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió la muerte que nosotros merecíamos, y al tercer día resucitó victorioso. Nuestra victoria no nace de nuestro esfuerzo, nace de la obra perfecta de Jesucristo. Por eso Pablo declara: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observe cuidadosamente que Pablo no dice que nosotros obtenemos la victoria, dice que Dios nos la da. Es un regalo de su gracia. Así como Israel celebró una victoria obtenida por David, la iglesia celebra una victoria obtenida por Cristo. Toda la Biblia conduce finalmente hacia Él. Toda promesa encuentra en Cristo su cumplimiento. Toda esperanza encuentra en Él su fundamento. Toda victoria encuentra en Él su consumación. Amén. Muchos hemos llegado hoy pensando en nuestros propios gigantes, y tenemos varios. Problemas familiares, enfermedades, dificultades, temores, decisiones importantes. Y ciertamente Dios puede concedernos victoria sobre cada una de esas circunstancias. Pero existe un enemigo mucho más grande, el pecado, que nos separaba de Dios. Ese gigante ningún ser humano puede vencerlo, ninguna religión, ninguna buena obra, ningún esfuerzo personal. Solo Jesucristo podría derrotarlo. ¿Y qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Él ya lo hizo. Por eso, la mayor preparación que Dios realiza en nuestra vida no consiste únicamente en ayudarnos a vencer las dificultades temporales. Su propósito principal es prepararnos para vivir eternamente
con Él. ¿Y quién no quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero el día que me toque, que Él me llame a su presencia, morir tranquilamente porque voy a ir con Él. Amén. Las batallas seguirán llegando, claro. Habrá nuevos desafíos también, nuevos gigantes también. Pero los creyentes ya no peleamos buscando conseguir una victoria. Peleamos desde la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz. O sea que somos súper bendecidos. Amén. Esa es nuestra esperanza. Nuestra confianza no descansa en nuestras fuerzas, descansa en el Rey vencedor. Después de una guerra, el ejército vencedor ya no combate para decidir quién ganará la batalla. Simplemente avanza porque la victoria ya fue asegurada por su comandante. Así vivimos los creyentes. No caminamos intentando obtener una victoria que todavía no existe. Vivimos cada día descansando en la victoria que Jesucristo obtuvo definitivamente en la cruz y confirmó con su resurrección. Amén. Frase de impacto. Cristo ganó la victoria definitiva que nosotros jamás podríamos alcanzar. ¿Cómo la ganó? Amén. Amén. Después de contemplar la historia de David, comprendemos que Dios nunca improvisa sus victorias. Él prepara a sus hijos, les enseña a depender de su poder, utiliza cada batalla para cumplir sus propósitos y finalmente nos muestra que toda victoria encuentra su plenitud en Él, en Jesucristo. Ahora la pregunta ya no es qué hizo Dios con David, la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios conmigo hoy? Porque quizá el gigante que enfrentas no llegó para destruirte, quizá llegó para mostrarte cuánto ha crecido tu fe. Quizás la espera de hoy te desespera. Es precisamente el proceso mediante el cual Dios está formando el carácter que necesitarás para administrar la bendición que Él ya preparó para tu vida. Amén. El Señor nunca llega tarde, nunca pierde el control, nunca desperdicia una prueba. Cada proceso tiene un propósito, cada batalla tiene una enseñanza. Cada victoria tiene como finalidad glorificar a Dios. Por eso, antes de pedir que Dios quite al gigante, preguntémonos si ya aprendimos la lección que Él desea enseñarnos. Porque cuando el Señor termina su obra en nuestro corazón, muchas veces descubrimos que el verdadero milagro no fue solamente cambiar nuestras circunstancias. El mayor milagro fue cambiarnos a nosotros. Amén. Porque a veces cuando estamos molestos y en pruebas, a todo mundo culpamos. Pero nunca recapacitamos si el que está equivocado soy yo. Y el Señor nos llama a eso. A reconocer, a entender, a soltar, a pedir disculpas, a pedir perdón, a dar un abrazo a nuestro hermano. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, cada que se presenta una situación es porque nosotros hicimos algo, porque nosotros dijimos algo indebido. Por eso yo siempre digo, pongan guardia en su boca, pídanle al Señor que pongan guardia en su boca, porque toda palabra que sale de nuestra vida, de nuestra boca, es vida o muerte. Y a veces me dicen, pero es que yo no mato a nadie, es espiritual. Pero y entonces vienen las batallas, y entonces vienen las pruebas, y seguimos culpando a los demás. Es que este me cae mal, ay, es que este es muy orgulloso, ay, es que este hace daño. Cuando en nosotros está soltar eso, porque el único que se está haciendo daño soy yo, porque al único que le está afectando es a mí, al único que no deja caminar en bendición y en obediencia es a mí, al único que no deja progresar y obtener todo lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando Él dice en su palabra que abrirá las compuertas de los cielos y descenderá abundancia de todo, de todo. Él no dice poquito, de todo, abundantemente, pero nosotros por nuestra negligencia, por nuestro proceder, por nuestra necesidad, no permitimos que llegue esa victoria a nuestras vidas.
Y a veces enredamos a nuestros hijos en eso. Así que atentos. Leamos la palabra. Tomémonos un tiempo en la mañana, un tiempo en la noche, para ir y hablar con el Señor, leer en la palabra, para que así podamos tener más discernimiento de todo lo que el Señor habla aquí y en cada palabra que se dé los domingos, porque toda la palabra viene del Señor, pero a veces no la entendemos porque tenemos una venda en nuestros ojos. Pidámosle al Señor que primero nos quite esa venda para que nosotros podamos ver todo lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y son cosas para el bien, no para mal, dice el Señor. Aferrémonos a ellos. Pensemos antes de hablar. No hablemos antes de hablar, antes de pensar, porque lo que ya se dice quedó dicho. Pero si nosotros analizamos y pensamos antes, de pronto podemos evitar ofender a alguien. Amén. A eso nos llama el Señor, a que actuemos con amor. ¿Cómo vino Jesucristo? Con amor, con humildad. Sencillo. Ahora que pasaron esa serie de Chosen, que es lo más parecido que a lo que puede haber en la palabra del Señor, es maravilloso. Yo me gozaba. Ya la extraño. Porque es una manera de aprender y de entender la palabra del Señor. Amén. Después de contemplar la historia de David, entendemos entonces que Dios nunca improvisa sus victorias. El Señor nunca llega tarde, nunca pierde el control, nunca desperdicia una prueba. Cada batalla tiene una enseñanza. Cada victoria tiene como finalidad glorificar a Dios. Por eso, antes de pedir que Dios quite el gigante, preguntémonos si ya aprendimos la lección que Él desea enseñarnos. El mayor milagro que Él quiere hacer en nuestra vida es cambiar a nosotros. Que dejemos todo lo que traemos arrastrando. Yo les dije la vez pasada, a veces caminamos hasta encorvadas de todo lo que nos ponemos en nuestra espalda. No podemos avanzar. A veces tenemos oportunidades en nuestros trabajos y por cómo caminamos, por cómo nos movemos, por cómo contestamos, todo eso se queda estancado. Entonces cambiemos, reflejemos en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro andar, la presencia de Dios en nuestras vidas. Que cuando ellos nos miren digan, yo quiero algo de usted. Que cuando nosotros vamos y les digamos, ¿sabes qué? Yo te invito a un retiro de mujeres. ¿Y de qué se trata? Es de sanidad espiritual. Y van a decir, ay caray. Es de gozo, es de bendición financiera. Tenemos el cambio, vamos a conocer al Señor Jesucristo. Y nosotros todo el año nos la hemos pasado peleando con todo el mundo. Yo tengo una persona que amo mucho y ella era así. Y decía, es que yo invito y nadie va. Y yo decía, pero ¿y cómo? ¿Y cuál ha sido el testimonio? ¿Quién va? ¿Quién se apunta? Nadie. Si usted sigue siendo así, entonces ese Dios del que usted habla no trabaja. No nos va a dar esa victoria que usted dice que nos va a dar. Pero si tú todas las mañanas te levantas agradecida, haces todo lo que tienes que hacer en tu casa, te vas a tu trabajo, llegas a tiempo, llegas con una sonrisa, con una buena actitud. Créeme que el día que tú abras la boca y lleves un flyer para una invitación a un retiro de mujeres o de varones, varias se van a apuntar. Amén. ¿Por qué? Porque te han visto a ti, porque han visto que has cambiado. Y las que han trabajado contigo antes del cambio y después del cambio, para ellos va a ser mejor. ¿Por qué? Porque pueden decir, yo sí he visto la transformación.
Yo sí he visto el cambio y yo quiero a ese Señor al que ella le sirve, lo quiero en la vida mía, para yo tener esos cambios, para poder cancelar todo lo que yo mismo creé o inventaron mis generaciones en toda mi familia, para que mi familia sea libre, para que mis hijas caminen en bendición, para que mis hijos caminen en bendición, que si quieren ir a estudiar a la universidad, el Señor les pueda dar la provisión para ir a la universidad, que si quieren practicar un deporte, el Señor dé la provisión y le dé el don para practicar ese deporte. Amén. Que si nos reunimos podemos hablar bien, no estar en una continua pelea y en un continuo enojo, sino que podamos sentarnos como familia y disfrutar, así sea de un café con pan. Amén. Esas son las victorias que da el Señor cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros entregamos el pecado, cuando nosotros entregamos la vanidad, cuando nosotros entregamos todo lo que a Él le molesta. ¿Y qué le molesta? Vamos a la palabra y leemos lo que a Él no le agrada, pero también leemos las promesas que Él nos deja ahí escritas para cuando nosotros hagamos el cambio, cuando nosotros obedezcamos, cuando nosotros, en vez de tener una piedra en nuestra boca, porque a veces con la boca tiramos una piedra más duro que hasta que la tiráramos de verdad. Y que en vez de decirle cuál Dios le bendiga, digamos Dios le bendiga y lo bendiga con amor. Amén. Y se ve la diferencia. Y entonces empieza el Señor a ver los cambios. Y no importa cuán largo fue el camino, no importa cuán larga fue la prueba, el Señor nos va a dar la victoria. Y la victoria que me dio a mí un día y que le ha dado a muchos de los que están aquí sentados, se las puede dar a ustedes. Pero necesitan hacer cambios, entregar todo lo que nos molesta en ese caminar al Señor, porque el único que cambia, el único que restituye, el único que añade sabiduría a nuestros días es el Señor Jesucristo. Amén. Yo les hago esa invitación. Ahora la pregunta ya no es qué hizo Dios con David. La pregunta es qué está haciendo Dios conmigo hoy. ¿Ya se la hicieron? Porque quizá el gigante que enfrentas no llegó para destruirte. Quizás quiere decirte solamente cuánto has crecido, cuánto tienes para dar. Nosotros tenemos aquí hermanas sentadas que se ríen todo el tiempo, pero cuando llegaron aquí no se reían. No se reían. Y no estoy hablando solo de una, estoy hablando de más de una. Era con su cara larga. Y es que así soy yo. Y yo les decía, así eran. Pero ¿por qué yo tenía autoridad para decirles así eran? Porque es que yo llegué así o peor. ¿Saben qué es lo peor de esa situación? Que a veces no nos damos ni cuenta. Cuando a mí me dieron el ministerio de dirigir el retiro de mujeres, yo decía, ¿yo? ¿Pero cómo? Pero les digo, algo bueno yo he tenido y es ser obediente. Y lo tomé y acepté el reto. Y había gente muy inconforme por cómo yo hablo. Y un día llegaron unas hermanas muy hermosas a las que amo mucho y me dijeron, le tenemos que pedir perdón, que nos equivocamos con usted. Y en el momento en que ellas me lo dijeron, yo no lo entendí. Porque yo pensaba que yo hablaba así. Y yo decía, así hablamos en nuestro país. No, me di cuenta en este país que así no hablamos todas las de nuestro país. Así hablaba yo, por cómo me habían criado. Entonces, cuando yo voy y llevo eso delante del Señor y el Señor me muestra, entonces dije yo, entonces tengo que seguir trabajando para que el Señor siga trabajando en mí, siga haciendo el cambio que Él quiere que yo haga, que yo tenga, que ya no sea fría sino amorosa, que ya no tengan temor de arrimarse a mí sino que me busquen, porque saben que de pronto en mí van a buscar algo que el Señor pueda tener para ellas. Amén. Así quiero que sean todas. Tienen un potencial que no se alcanzan a imaginar. Yo las veo sirviendo en los retiros, yo me maravillo con eso, porque es sacrificio. Pero Jesús, ¿qué hizo cuando vino? Sacrificar. Nosotros sacrificamos 2 noches. El Señor sacrificó su vida por nosotros. O sea que lo que nosotros hacemos
no es nada para lo que Él vino, hizo para salvación de todos nosotros. Amén. Amén. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo estamos viviendo el proceso que Dios ha permitido en nuestra vida? Hermanos, esta enseñanza nos confronta con una realidad que muchas veces olvidamos. Todos queremos la victoria, pero ¿cómo estamos dispuestos a aceptar la preparación? Nos gusta celebrar a David frente a Goliat, pero casi nadie desea pasar los años cuidando a las ovejas en el anonimato. Queremos las promesas, pero no siempre aceptamos los procesos. Queremos la respuesta, pero nos cuesta esperar los tiempos de Dios. Sin embargo, hoy el Señor nos recuerda que cada etapa tiene un propósito. Tal vez lleva meses e incluso años, preguntándole al Señor por qué todavía no responde una oración. Quizás has sentido que Dios guarde silencio, pero su silencio nunca significa abandono. Mientras tú esperas, Él sigue trabajando. Mientras tú oras, Él continúa formando tu carácter. Mientras tú piensas que nada sucede, Él prepara el momento perfecto para manifestar su gloria. Y quizás hoy has comprendido algo aún más importante. El mayor gigante no era una enfermedad, ni una crisis económica, ni un problema familiar. El mayor gigante era el pecado que nos separaba de Dios. Y ese gigante ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz. Amén. Por eso hoy no solamente somos llamados a confiar en Dios para nuestras batallas diarias, somos llamados a rendir completamente nuestra vida al Señor, que ya lo venció por nosotros. Si hoy reconoces que Dios está trabajando en tu vida, aunque todavía no entiendas el proceso, si decides dejar de depender de tus propias fuerzas para descansar completamente en el Señor, si deseas confiar en Cristo como el verdadero vencedor de tu historia, este es el momento para responder a su llamado. Deben de prepararse, muchachas. Nosotras ya estamos viejas. Ya necesitamos reemplazo. Que se paren aquí, que enseñen la palabra, que dirijan los retiros. Preparémonos. Preparémonos. Amén. Conclusiones. Primero, Dios prepara a sus hijos antes de concederles la victoria. Los procesos nunca son tiempo perdido cuando están en las manos del Señor. Cada prueba, cada responsabilidad y cada acto de obediencia forman parte de su preparación para aquello que Dios realizará más adelante. Segundo, la verdadera victoria pertenece a quienes dependen completamente de Dios. Cuando dejamos de confiar en nuestras capacidades y aprendemos a descansar en el Señor, descubrimos que su poder comienza precisamente donde terminan nuestras fuerzas. Tercero, Dios utiliza cada batalla para cumplir su propósito eterno. Nada ocurre por accidente en la vida de un hijo de Dios. Aún las pruebas más difíciles pueden convertirse en instrumentos mediante los cuales el Señor fortalece nuestra fe y manifiesta su gloria. Cuarto, toda victoria encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo. David venció a Goliat, pero Cristo venció el pecado, la muerte y a Satanás. Nuestra mayor esperanza no descansa en las victorias temporales, sino en la victoria eterna que Jesús conquistó para todos los que creen en Él. Vamos a las frases antifonales. Yo digo algo y ustedes contestan. Dios prepara a sus hijos antes de la victoria. Yo raro. Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas. Amén, sonó mejor. Toda batalla tiene un propósito en las manos de Dios. Amén. ¿Quién nos da la victoria? Amén. Ese que corre es mi nieto.
Vamos a hacer una autorreflexión, nos vamos a poner de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, concentrados. Yo sé que los niños son muy hermosos, a veces nos perturban, ellos no saben, pero nosotros sí. Así que concentraditos, amén. Con los ojitos cerrados. Tal vez lleva mucho tiempo esperando una respuesta de Dios y has comenzado a pensar que Él se olvidó de ti. Has orado, has servido y has permanecido fiel, pero la promesa todavía no llega. Hoy el Señor quiere recordarte que su silencio nunca significa abandono. Mientras esperas, Él sigue trabajando en tu corazón. Tal vez aún no ves el fruto, pero Dios continúa formando el carácter que necesitarás cuando llegue el cumplimiento de su promesa. Amén. Tal vez estás atravesando una prueba que no entiendes, una enfermedad, una pérdida, una dificultad económica o un conflicto familiar. Han hecho que te preguntes por qué Dios permitió todo esto. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que ninguna batalla es inútil cuando Él dirige tu historia. Aunque ahora solo veas el proceso, Dios ya contempla el propósito completo. Él sigue teniendo el control de cada detalle de tu vida. Tal vez has confiado demasiado en tus propias fuerzas y muy poco en el Señor. Has intentado resolver tus problemas con tu capacidad, tu experiencia o tus recursos, olvidando que la verdadera victoria pertenece a Dios. Hoy Cristo te invita a descansar nuevamente en Él. La mayor seguridad del creyente no está en lo que puede hacer, sino en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Amén. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he permitido que el Señor sea más grande que mi fe. El temor, perdón. Perdóname por desesperarme durante los procesos y por dudar de tus tiempos y de tus propósitos. Gracias porque hoy me recuerdas que cada prueba tiene un propósito y que nunca desperdicias ninguna circunstancia de mi vida. Hoy decido poner toda mi confianza en ti. Forma mi carácter, fortalece mi fe y enséñame a depender más de tu poder que de mis propias fuerzas. Ayúdame a caminar cada día con la seguridad de que en Cristo la victoria ya ha sido conquistada. Recibo por fe tu gracia, tu perdón y tu dirección. Quiero vivir para tu gloria y confiar en ti, aun cuando todavía no comprendo el camino. En el nombre de Jesús, amén. Escuchemos esta canción de ministración. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús,
Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Trabajemos en ese Haz mi carácter. Pidámosle a Él, ahí en la intimidad con Él, yo quiero ser. que quiero el carácter de Él para poder todos los días ser mejor, para todos los días avanzar en su camino maravilloso. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has recordado que antes de cada victoria preparas cuidadosamente el corazón de tus hijos. Ayúdanos a no despreciar los procesos, sino a reconocer que en ellos estás formando nuestra fe, nuestra obediencia y nuestro carácter. Fortalece a quienes hoy enfrentan gigantes que parecen imposibles de vencer. Renueva las fuerzas del cansado, levanta al desanimado y llena de paz a quienes viven en incertidumbre. Enséñanos a depender completamente de ti y a caminar confiando en que todas las cosas cooperan para bien de los que te aman. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien obtuvo la victoria definitivamente sobre el pecado y la muerte. Que durante esta semana vivamos con la certeza de que tú sigues gobernando nuestra historia y que ninguna prueba podrá separarnos de tu amor. En el nombre de nuestro poderoso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.